Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos das de aprender un poco más de tu palabra. Señor, te pido por el hermano Julio para que le des sabiduría, Señor, para que tú hables a través de él, Señor. Gracias porque él está tomando este tiempo, Señor, para compartir con nosotros este conocimiento de la Biblia. Señor, pido que abra ahora, Señor, de esta palabra que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias. Bueno, hermanos, como solemos comenzar, pues ahí primero dando un espacio para preguntas, si las hay, ¿verdad? Después de la clase anterior, luego, pues si han estado adelantándose en los bosquejos, ¿verdad? Y han surgido preguntas, pues es el momento de atenderlas. Y luego vamos a hacer un pequeño repasito de lo que fue más significativo de la clase anterior. Quizás alguien puede decir, mire, para mí esto fue nuevo, o tal vez no fue nuevo, ¿verdad? Pero sí fue que de alguna manera nos ha servido de retroalimentación o de recordatorio para algo que habíamos olvidado, etcétera. Y lo que la noticia que me llegó esta semana es que la próxima clase, del próximo miércoles, no tendríamos a causa de la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tomemos nota. Yo creo que ya todas las demás clases, ¿verdad? Han comunicado esto, ¿verdad? Que se van a suspender las clases hasta dentro de 15 días, entonces estaríamos viéndonos de nuevo. Así es que, así las cosas. Así que, entonces, si hay preguntas, algún comentario, y luego hacemos un pequeño repasito de lo más significativo de la semana pasada. Y nos metemos al material nuevo, ¿verdad? En los próximos minutos. Así que queda abierto el micrófono para quien así lo desee. Está cerrado su micrófono, ¿no? No va a haber clase el 31. Sí, el próximo miércoles se suspendería, ¿verdad? Para que tengamos vacaciones en casa. Bueno, yo creo que algo de lo más significativo que yo recuerdo que comentamos la semana pasada fue acerca de la mala interpretación que se tiene de que Pedro es el que tiene las llaves del reino y que Pedro entonces, ¿verdad? El primer papa es el que decide quién se salva y quién no se salva, que Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia, ¿verdad? Y al individuo o a algunos individuos, sacerdotes, de poder ellos decidir si le perdonan o no los pecados, ¿verdad? A las personas, ¿no? Entonces decíamos que esa base bíblica que está en Mateo capítulo 16 y capítulo 18 no está, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hablando de esto. Y les compartía lo que creo yo es la mejor teoría, si queremos, o la mejor hipótesis en cuanto a cómo entender ese pasaje, ¿verdad? Cuando dice específicamente, estoy citando donde dice que Dios nos ha dado el poder de atar o desatar, ¿verdad? La autoridad de atar o desatar. Y yo les decía que no debemos de comprenderla a nivel, no aplicar esto a nivel doctrinal, sino a nivel administrativo, ocupando la palabra administrativa. Y poníamos el ejemplo, ¿verdad? Cuando la iglesia hizo concilios, ¿verdad? Y entonces para tomar decisiones en cuanto a situaciones, circunstancias que se estaban dando. Así que Dios nos ha dado dones y talentos, sabiduría, para que nos reunamos cuando la iglesia se encuentra en situaciones conflictivas de toma de decisiones, que se reúna, se hace un concilio y se decide. Pero no es cambiar doctrina, sino es tomar algunas decisiones, ¿verdad? En misiones, comprar un terreno, lo que sea, ¿no? Y entonces eso es donde aplica este asunto de atar y desatar. Si ustedes recuerdan, les voy a dar una cita, porque no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, porque estamos de repaso, y yo sé que muchos de ustedes ya saben que en Hechos, en el capítulo 15, encontramos lo que fue el primer concilio. ¿Se acuerdan? Cuando la iglesia que era predominantemente compuesta por judíos, por israelitas, y que no habían logrado entender la gran comisión de ir a todas las naciones, y estaban cerrados, ¿verdad? De mente de que el evangelio y el reino era para los judíos ahí en Israel, geográficamente hablando.
Y cuando Pedro y Pablo tienen experiencias, ¿verdad? En este caso Pablo, experiencias con gentiles, que también ellos reciben el mensaje, también reciben el Espíritu Santo, hablan en lengua, etcétera. Entonces, los judíos creen que eso es incorrecto y se da una situación ahí, ¿verdad? Con peligro de que se fuera a dar un cisma en la iglesia que comenzaba. Pero entonces lo que hacen es que la iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén llama a Pablo y entonces juntos, ¿verdad?, los cabecillas de la iglesia, ¿verdad?, creo que estaban todavía varios de los apóstoles ahí vivos. Pablo, reciben el informe de Pablo, el detalle, toman la decisión de aceptar entonces a los gentiles como cristianos. Y ese fue un concilio y fue una decisión que la iglesia de aquel momento toma, ¿no? Así que ese es un ejemplo, un buen ejemplo para que ustedes lo consideren, lo analicen más despacio, como donde aplica esto, ¿verdad? De que lo que atemos o lo que desatemos en tierra, ¿verdad? Pues el Señor lo va a avalar, ¿verdad? Siempre y cuando sea correcto, obviamente, ¿verdad? Y esté acorde a la doctrina, ¿no? Así que ahí tenemos un buen ejemplo también, aparte de lo que dábamos la semana pasada, cuando Pablo tiene que tomar la decisión ahí en la iglesia de Corinto de expulsar a un miembro por su mal vivir, y entonces reúne a la iglesia y dice, el Espíritu del Señor, ustedes y yo, tomamos la decisión de expulsar a este fulano, ¿no? Y luego les pide que lo reciban porque ya aparentemente se ha arrepentido. Así que esas son las decisiones, hermanos. Y creo yo que, repito, no tenemos nosotros, porque de eso estamos hablando, la autoridad que el cristiano y que la iglesia como institución hemos recibido, pues hemos recibido una cantidad de autoridad, pero no hemos recibido autoridad para perdonar pecados. Eso debe estar claro. Y esto que es la puerta a un malentendido muy generalizado, pues por eso estamos tratándolo en este momentito. ¿Ve? No sé si hay entonces comentarios en cuanto a esto para seguir adelante. Bueno, ok. Luego en la página 7, ¿verdad? Donde dice la autoridad de Jesucristo, estábamos dándoles ahí una tablita al final, ¿verdad? Un cuadrito, mejor dicho, un cuadrito acá, ¿verdad? Y entonces la tarea número 2 dice también. Y ahí pues vamos a seguirla trabajando. Esta trabaja de la siguiente manera: autoridad para. Estamos hablando de la autoridad que Dios, a través de Jesucristo, nos ha delegado a nosotros los cristianos. Y decíamos, nos ha dado la responsabilidad para perdonar pecados. No. ¿Nos ha dado la autoridad para sanar enfermedades? Sí. ¿Nos ha dejado autoridad para juzgar al mundo de los ángeles? Sí. ¿Verdad? Tenemos esta autoridad a futuro. ¿Para echar fuera demonios? Sí. ¿Para predicar el evangelio? Sí, Mateo capítulo 28. Así que este cuadrito ustedes lo pueden seguir trabajando y le pueden seguir añadiendo, ¿verdad? Otras responsabilidades, otras tareas que nos ha dejado. Por ejemplo, si ustedes van a Romanos y a Corintios, donde aparece la lista de dones espirituales que hemos recibido para desarrollar tareas, pues entonces ese puede ser un lugar donde una fuente para alimentar este cuadro, ¿no? Háganlo, trabajenlo. Yo les voy a dar uno que otro más adelantito para que nos quede algo bien concreto y bien clasificado, ¿verdad? Para eso esa es la intención de este cuadro. Bien, dejando esta parte, fuimos a la autoridad del cristiano. Y en la autoridad del cristiano, en Lucas 24:49, dice que fuimos investidos de poder, ¿verdad? Si quieren, vamos a ver estos pasajitos, por favor, para que podamos comentar algo que nos surja la pregunta. Vayan conmigo entonces a Lucas 24:49. Lucas capítulo 24 y versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder implica la autoridad. Este es el pasaje paralelo de Mateo 28, que es el que más conocemos y citamos. Y dice Jesucristo, toda autoridad me es dada, por tanto, id. Y ahí nos está trasladando autoridad. Y entonces Lucas, creo yo que no habla de la palabra autoridad, pero habla de poder. Por eso al principio hablábamos de que tenemos que entender que son iguales y a la vez tienen cierta diferencia, ¿verdad? Se hace cierta diferenciación entre poder y autoridad. Alguien puede tener el poder
y no la autoridad para ejercer ese poder. El caso de un tirano. El que tiene el arma, tiene el poder, pero no necesariamente es la persona asignada por Dios, ¿verdad? La persona autorizada para que ejerce ese poder. Pero en este caso, en Mateo encontramos autoridad y en Lucas encontramos poder. Vuelvo a leer el pasaje. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, hablando del Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de Dios y del poder de Dios, bien, del poder y la autoridad de Jesucristo, bien, pero lo que nos interesa también a nosotros, hermanos, para llevar esto a un terreno práctico, es que usted y yo entendamos que tenemos autoridad de Dios y que tenemos el poder de Dios para ejercer ministerios, y es donde podemos estarnos quedando cortos nosotros en estos días, ¿verdad? Nos podemos estar quedando cortos de no estar usando nuestra autoridad y estar usando nuestro poder que Dios ya nos ha dado. Y esto sería negativo, porque vamos a darle cuentas a Dios de la autoridad y el poder que nos ha dado para que lo ejerzamos, para que lo usemos, y si no lo usamos, pues entonces caemos en el plano de los israelitas, los judíos, que como nación no anunciaron el reino, ¿verdad? Y no usaron el poder que Dios les había asignado y les había dado. Eso es el punto para nosotros importante en estos días, hermanos. Pero eso, la base bíblica, tenemos que estarla viendo más y más. Vamos a Hechos 1:8 y aparece de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 1:8 para que veamos que aquí es donde se cumple la promesa, como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que Lucas está mencionando acá, ¿verdad? Y Mateo también. Así que en Hechos, capítulo 1, texto bien conocido, hermanos, pero para que lo amalgamemos con lo que estamos diciendo estos días. Dice, pero recibiréis poder, dice Jesucristo. Estamos hablando de la misma ocasión, ¿verdad? De Mateo 28, de Lucas que acabamos de leer, y de Hechos 1:8 es la misma ocasión. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego el tiempo de Pentecostés, ya sabemos, ¿verdad? Que es cuando realmente llega el Espíritu Santo de una manera, dijéramos, no ceremoniosa, pero oficial, ¿verdad? A la iglesia. El Espíritu Santo los inviste de poder y la señal visible es el hablar en lenguas, ¿verdad? Pero poder recibido para poder ministrar de acuerdo a los dones que aparecen en Romanos y en Corintios, ¿eh? Y que estamos mencionando nosotros ahorita. Bien. Primera Pedro 4:10, hermanos. Leamos, por favor. Primera de Pedro. La primera carta de Pedro. Capítulo 4 y el versículo 10. Dice de la siguiente manera. Primera Pedro capítulo 4 y versículo 10. Cada uno, según el don. Fíjese que es bien interesante porque aquí individualiza. No es algo que generaliza, ¿eh? Y usted ha recibido los dones, sino que aquí está bien individual. Cada uno de los que estamos esta noche aquí, ¿verdad? Juntos en esta ocasión, cada uno de nosotros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No lo hemos recibido para guardarlo. Hermano, los dones, no está hablando de los talentos naturales, ¿verdad? El poder cantar, es decir, una cantidad de cosas que nos gustan y que tenemos facilidad para hacerlo, ¿verdad? En el deporte, en lo intelectual o académico, esos son talentos naturales. Pero aquí estamos hablando de cuando nos convertimos en el Espíritu Santo y entonces ahora nos ha dado dones espirituales. Puedo establecer la diferencia que yo sé que la conocemos, pero la menciono en este punto. Pero hermanos, lo que está diciendo Pedro aquí es la responsabilidad que tenemos de usar los dones que hemos recibido, aparte de los talentos, los dones que hemos recibido del Espíritu Santo en relación a otros, para edificar a otros, para servir a otros, para servirle al Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces yo a la pregunta que haría aquí, hermanos, para volver esto práctico, repito, es, ¿ya usted conoce su don? ¿Conoce sus dones? ¿Los ha desarrollado? ¿Los está usando? Es la pregunta, ¿verdad?
Es decir, todo lo que podamos haber dicho o decir, yo diría, de nada sirve. si no aterrizamos en este punto, si no contestamos esta pregunta. Déjenme decirles que en los últimos 20, 30 años yo he visto bastantes cursos, capacitaciones en las iglesias, donde se hablan de la mayordomía, donde se hablan de los dones, se explican, ¿verdad? Que en el griego, que en el hebreo, que esto y lo otro, ¿verdad? Pero después de esos cursos, esos seminarios, que gracias a Dios se han dado, yo creo que todavía la duda persiste en muchas personas, en muchos hermanos, porque no he visto que esa capacitación, ese seminario lo llevó al terreno de practicar su don. Y cuando yo ando en diferentes iglesias, que es una bendición para mí el poder hacer esto, yo puedo ver que la gente todavía sigue con un signo de interrogación en cuanto a ver, yo pregunto directamente, hermano, mucho gusto, ¿y cuál es su don? Y no me lo pueden decir. No conocen su don o sus dones. Y por ende, no están ministrando seguramente. Entonces tenemos un montón de personas en la iglesia que no están ministrando. Y son pocos. En una iglesia local, es poca la gente que está ministrando en realidad. Y a veces están ministrando en áreas donde quizás no deben de estar porque no conocen su don. Entonces yo diría que esto es una cosa personal. Qué bueno si podemos programar en nuestra iglesia local una semana de la mayordomía o que vengan y nos enseñen, ¿verdad? Un seminario sobre los dones espirituales. Pero el punto es personal. Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Qué don yo tengo? Entonces usted la primera cosa que tiene que hacer es descubrir su don. Después tiene que desarrollar el don. Y después tiene que ponerlo a trabajar el don. Como los talentos. Aquel que lo escondió en un pañuelo y lo enterró. Ese no puso a trabajar su don. El otro multiplicó, lo duplicó el don, los otros. Entonces, la pregunta para nosotros, hermanos, seria esta noche, es si usted ya descubrió, a título personal, por interés propio, por responsabilidad propia, si usted ya descubrió su don, si ya lo desarrolló, porque hay que desarrollarlo, y si ya lo ha puesto a trabajar. Si usted tiene ese don descubierto, desarrollado y está trabajándolo, créame, hermano, que usted no puede estar ocioso, no puede estar aburrido, no puede ser estéril. Es decir, usted no puede decir, bueno, ¿y yo qué hago en la iglesia? Es decir, usted ha recibido un don. Y si ya lo descubrió, hermano, y si no, la tarea en estos días es trabajar en esto, hasta ya tener claro cuál es mi don. Si a mí me ponen una pluma en la mano, yo debo entender que Dios quiere que escriba. Si a mí me ponen una pala en la mano, yo tengo que entender que debo ir a trabajar haciendo un agujero. Y yo no puedo saber, no puedo estar confundido o desorientado en cuanto, pastor, ¿qué hago? ¿En qué puedo servir? Porque si yo entiendo que Dios me ha puesto una pluma, o me ha dado una pala, o me ha dado un instrumento como un don, yo tengo claro en qué debo estar ocupado. Y si yo ministro, hermano, yo voy a estar contento, satisfecho y viendo fruto en mi vida, llevando fruto en mi vida. Así que Dios, para cada uno de nosotros, el plan es que llevemos fruto. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, orando para que seáis conocedores de la voluntad de Dios y llevando fruto. O sea, el Salmo 1, ¿verdad? Dice que seremos como árboles junto a las aguas del río y vamos a llevar mucho fruto. Entonces, lo normal y lo natural en el cristiano es, hermanos, que nosotros podamos, ¿verdad?, usar el poder que hemos recibido. Así que, 1 Pedro 4:10, interesantísimo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a nosotros como buenos administradores. O lo contrario, malos administradores. De la multiforme gracia de Dios. Multiforme, hermanos. ¿Verdad? Ya ahí repito, Corintios y Romanos aparece una lista de dones y talentos, de los cuales estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos uno o más. Así que a trabajar, hermanos, agarremos papel y lápiz, ¿verdad? Oremos, hagamos la Biblia y comencemos a examinarnos a nosotros hasta que descubramos
Y ahí hay criterios para saber cuál es mi don. Primero, Dios no me va a dar algo que yo no quiera hacer o que no me guste. Ese es el más fácil, ¿verdad? Descubrir, es que a mí me gusta tal cosa. Pues hermano, si a usted le gusta, hágalo. O vaya donde su pastor o los hermanos maduros de la iglesia, que son los que más nos conocen, a veces mejor que nosotros mismos, y algún hermano se acerca y nos dice, hermano, yo he notado que a usted le gusta tal cosa. Hermano, yo veo que a usted se le facilita tal cosa en el ministerio, trabajar con niños, con mujeres, parqueando carros, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que hacer. Y entonces el diaconado, y entonces esa es una indicación clara, porque la gente, repito, nos conoce a nosotros, que a veces mejor que nosotros mismos, que nosotros a nosotros mismos. Así que eso es para trabajarlo, ¿verdad? Habrá literatura por ahí, habrá algo que ustedes pueden leer para facilitar esto, pero yo les encargo, hermano, ya no atrasemos esto. Tal vez tenemos años de habernos convertido y es casi pecado, ¿eh? No tener claro lo que es mi don, lo que es mis talentos y el no ponerlos a trabajar. Las satisfacciones más grandes en la vida cristiana es estar haciendo algo y ver resultados, hermanos. Esto es lo que le da propósito y sabor a la vida. Yo creo que hay muchos cristianos aburridos porque no están haciendo esto que estamos hablando nosotros ahorita. Bueno, vamos a Gálatas 5:22. Miren lo que dice ahí en Gálatas 5:22 y cómo yo lo expreso. Ya sabemos, ¿verdad? Lo que dice es, ahí está el fruto del Espíritu. Pero lo que yo pongo ahí es lo que me interesa que comentar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice más el fruto del Espíritu. Esto estamos hablando de lo mismo, hermano. Los dones y el fruto, ¿verdad? Es decir, los dos vienen del Espíritu Santo el día de nuestra conversión. El día que nos volvemos hijos de Dios y somos templo del Espíritu Santo y recibimos ese poder. Poder, número uno, para servir, para hacer, los dones. Y poder para hacer, que es el carácter cristiano, que es como aparece ahí, ¿verdad? Las características como templanza, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, ¿no? Ese es el carácter, lo que Dios quiere que seamos. Y el don, lo que Dios quiere que hagamos. Así que, ¿qué es el poder que hemos recibido? En este punto, Gálatas 5:22, para vivir en santidad. Para vivir bien, vidas ordenadas, vidas limpias, vidas como es digno del Evangelio. Esto es importante, pues si no caemos en doble moral, caemos en decir, ¿verdad? Y no ser. Y así eso no nos sirve. Se trata entonces de vivir en santidad, como es digno del Evangelio, para la gloria de Dios, para agradar al Padre. Como dice Colosenses 1, versículo 9 en adelante, ¿verdad? Que llevemos fruto y que busquemos agradar al Padre, a Dios. Así que Dios nos ha dado la autoridad a los cristianos, nos ha dado poder para predicar el Evangelio, para poder ministrar a otros y para vivir una vida en santidad. Eso es la autoridad de Dios, el poder que nos ha llevado. Caminemos. Autoridad de la iglesia como institución tenemos ahí en el PowerPoint. Mateo 16, y ahí ya lo analizamos la semana pasada, el malentendido, eso lo vamos a saltar ahorita. Autoridad de la iglesia como institución, mala administración de los sacerdotes judíos. Mateo 23, 4. Dice, fíjese, aquí estamos en una mala praxis, una mala comprensión. Mateo 23, 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hablando en el contexto del Antiguo Testamento, de la religión judía, de los sacerdotes, de los fariseos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es un mal uso de la autoridad. Hermanos, para separar, ¿verdad? Ya lo vamos a comentar
más adelante. Un mal uso de la autoridad es cuando en la religión judía, que es nuestro mal ejemplo, se comienza en nuestras iglesias, se puede caer en esto, y esa es la advertencia, a que el pastor, el liderazgo, comienzan a poner cargas sobre los miembros. Y aquí hay que tener mucho discernimiento. A veces nosotros bromeamos diciendo, bueno, las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Pero las santas tradiciones evangélicas. No sé en qué iglesia se reúne, ¿verdad? Se ha reunido en varias, en otras iglesias, la experiencia que ha tenido, pero el peligro es de que nosotros comenzamos a usar la autoridad para hacer nuestras propias reglas y leyes y se las imponemos a la congregación. Usted dice, pero puede pasar eso. Bueno, sí que pasó con la religión judía. Jesucristo tuvo problema con los fariseos, ¿por qué? Porque estaban imponiéndoles una serie de tradiciones para que ellas las cumplieran y le estaban dando el mismo valor que la ley que Dios había dado. Entonces, aquí tenemos un mal uso cuando el liderazgo de la iglesia comienza a imponer, inventar reglas y leyes y tradiciones, pero que no son bíblicas, y les dan el mismo valor de la ley de Dios, de los principios bíblicos, y están poniendo a los miembros en graves dificultades. Por eso dice ahí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aquí tenemos, repito, un mal uso de la autoridad, porque estoy dándole a mi palabra o a mis sentimientos, emociones, a mis cosas que yo me invento, dándole un valor, ¿verdad? Absoluto, como que es palabra de Dios, y eso es indebido, ¿no? Cuidado con eso entonces. Una mala administración de la autoridad que Dios nos ha dado. Mala praxis de la autoridad. También no solamente tiene que ver con imponer, ¿verdad? Y tener un ministerio, yo como pastor, un ministerio bien amenazante, pues, ¿verdad? Mis predicaciones son amenazantes. No sé si ustedes han escuchado a estos predicadores, ¿verdad? Que siempre están amenazando. Ese es el espíritu con que predican, ¿verdad? Siempre amenazando, ¿verdad? Y Dios los va a castigar, ¿verdad? Y van a perder la salvación, ¿verdad? Y la bendición de Dios es bien amenazante. Pero por otro lado está la autoridad débil. Y ahí tenemos ejemplos que ya hemos comentado, como por ejemplo el caso de Saúl, que cuando Dios a través del profeta le llama a cuentas porque no ha cumplido la tarea, le dice, es que el pueblo, ¿no? Bueno, si es que, o Adán, ¿verdad? ¿Qué dijo Adán? Es que Eva, es que la mujer que tú me diste. Entonces, ahora veamos algunos comentarios del apóstol Pablo que vimos la semana pasada, donde también nos está advirtiendo de, primero, una autoridad débil, y por otro lado, el otro extremo, una autoridad, ¿verdad? Abusiva, digo yo, abusiva. Porque el peligro del padre es que puede abusar de su autoridad en la casa, ¿no? El problema del jefe es que puede abusar de su autoridad en la empresa. El problema de la esposa es que puede abusar de su autoridad con la mujer, ¿verdad? Con la esposa. El problema del pastor es que puede abusar de su autoridad en la iglesia. Y se está invistiendo ya de poderes, ¿verdad? Sobre la grey. Y el peligro de los gobernantes, nuestros gobernantes, es que también son abusivos. Así que, hermano, el peligro del jefe, del que tiene autoridad, es de abusar de ella. Es una tendencia natural. Cuidado si usted es jefe, hermanos, cuidado, porque eso lo vamos a ver tantito ya en detalle, ¿verdad? Porque podemos estar abusando de nuestros empleados. Y por otro lado, si yo como jefe de familia puedo cometer el abuso de autoridad, pues la esposa puede cometer el error de rebelión, de no someterse, como lo hemos mencionado ya, a la autoridad del esposo. Y los hijos del padre. Y los miembros del pastor. Y los subalternos del jefe, ¿verdad? Así es que
Veamos entonces ahí en Mateo 24, 49. Esto lo hemos comentado días atrás, pero para que tengamos la base bíblica, que es lo que me interesa, para que podamos ir a ella directamente y sacar más, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, en Mateo 24, 49. Aquí nos enseña a través de una parábola, ¿verdad? 24. Estamos equivocados, no estamos bien. Dice la venida del Hijo del Hombre. No leemos toda la parábola porque, ¿verdad?, lo podemos hacer luego más despacio. Pero lo que dice aquí, leamos desde el versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí está, ¿verdad? La delegación del dueño de la finca al capataz, llamémosle ahí, ¿no? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y se comienza a sentir el dueño de aquello. Fíjese que un problema, hermanos, para que usted lo observe, ¿verdad? Lo he oído por ahí, no sé si es 100% cierto, pero dicen que a un tesorero en las iglesias hay que cambiarlo frecuentemente. Porque cuando un diácono que es tesorero le comienza a agarrar amor al dinero, no para robarlo, que puede ser que lo hiciera, sino que comienza a sentir que es su dinero y se vuelve tacaño. Ahí cuando el pastor o la junta le dice, mira, vamos a invertir en esto, se resiste, ¿verdad? No, pero es que para qué, si esto lo otro, que el dinero es el Señor, ¿verdad? Y hay poco, es decir, porque de repente le comienza a agarrar mucho cariño al dinero, ¿verdad? Quizás es por responsabilidad. No tal vez necesariamente es algo malo, con mala intención. Como Judas, ¿se acuerdan, no? Porque Judas se dijo, este dinero le vamos a poder dar a los pobres. ¿Cuáles pobres? Era para él, ¿no? Porque era ladrón. Entonces, un consejo, ¿verdad? Sabio en los diaconados, cómo se distribuyan ahí, ¿verdad? Los roles. El ejemplo que estoy poniendo, pues, es de que de repente los diáconos podemos sentirnos los dueños de la iglesia, ¿no? Y nos comenzamos a comportar así, en relación a los miembros, ¿verdad? Que cuidan el local demasiado, que cuidan la alfombra demasiado, que cuidan los bienes de la iglesia demasiado, ¿verdad? Pero está hablando demasiado en un extremo, ¿verdad? Ya incorrecto. Así es que es un descuido natural, que comienzo yo a sentir como que algo es mío, y yo soy el administrador, que es lo que está diciendo aquí Jesucristo, ¿verdad? Dice, pero versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos. Consiervos, él es igual a ellos, pero ya tiene, ¿qué cosa? Una autoridad abusiva. Se está aprovechando del cargo. Y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, ya comienza a hacer mal uso de lo que le han dejado, ¿verdad? Para que lo guarden. Y ya está como el hijo pródigo, ¿no? Está ya malgastando los bienes. Y entonces dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará, hermanos, duramente. Sí, esta expresión castigará duramente no es para que la parábola suene bonito, ¿verdad? Es para que la parábola, qué bonita la parábola, mire, no, es que va a ser cierto, hermano. Es decir, nos ha dado responsabilidades divinas, nos ha dado responsabilidades grandes, que son grandes responsabilidades. Es delicado este asunto, es delicado. Y a veces no lo vemos así. Es bien delicado. El Señor nos ha dado dones para que los ministremos, pero no podemos ni dejar de usarlos, ni ser débiles o abusar. Porque dice, los castigará duramente. Y eso es para que lo subrayemos, ¿verdad? Y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto en relación, como he dicho, las parábolas son, Cristo las dijo a los judíos, de las cuales usted y yo podemos aprender, porque ellos estaban en esa posición. Ahora ya no, pero ahora la iglesia, nosotros estamos en esa posición. Y nosotros entonces hoy caemos en esta misma situación. Vamos un día a enfrentar al juez, ¿verdad? A darle cuentas y entonces recibiremos o tendremos pérdida, como habla del tribunal de Cristo Pablo ahí en Corintios, ¿verdad? Vamos a recibir o vamos a perder. Interesante, la autoridad que Dios nos ha dado
es para que la usemos. Si no la estamos usando, el primer llamado de atención. Y si la estamos usando, si la estamos usando bien, débil o abusivamente. Los dos extremos, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Leemos 1 Pedro 5:3, por favor, hermanos. Ese es para que lo añadamos ahí, si no lo teníamos. 1 Pedro 5:3. Espero no repetirlo. Vamos a ver. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Hablando de nuestro contexto, podemos hablar del gobierno, de la familia, de las empresas, pero hablando de la iglesia, Pablo advierte al liderazgo, a los pastores, hermanos, propiamente, ¿no? Y todos aquellos que tenemos una autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué dice? Yo leo desde el versículo 1. 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero lo que dice aquí es, no como teniendo señorío. Hermanos, el pastor sí tiene autoridad sobre la iglesia para edificar con la predicación, la enseñanza, los planes, los programas. Pero hermanos, no como teniendo señorío, o sea, que no se nos note ahí, ¿verdad? El poder, la autoridad, que no nos comportemos como los grandes reyes, ¿verdad? Que nos comportemos como los grandes siervos. Sí, yo tengo la autoridad, pero no tengo que andar enseñando el látigo, ¿verdad? Andar amenazando, usando palabras fuertes ahí, ¿verdad? Mostrándome superior a otros, con altivez de espíritu. Hermano, si es que entre más poder tenemos, más humildad debemos de tener. Por eso Dios lo que va a hacer con nosotros es humillarnos, como le hemos dicho antes, para poder ser dóciles en sus manos y para poder ministrar con mansedumbre como Moisés. Acuérdense, hermanos, de Moisés, que no lo terminamos de analizar. Ahí surgió una conversación, ¿verdad? Bueno, si Dios dice que Moisés fue el hombre más manso, por lo menos en su tiempo, no era un hombre que andaba con el látigo en la mano, ¿verdad? Como el capataz para hacerse obedecer de los judíos en el desierto, sino que era manso. Porque se requiere mucha mansedumbre, mucha paciencia, mucho aguante para soportar a todo ese montón de judíos necios en el desierto. Y hermanos, Moisés no era manso. Dios lo llevó a convertirse en una persona mansa. ¿Por qué creen que no quería ir volvamos ahí al momento en que Dios le dice ahí, ¿verdad? En la zarza, cuando Dios lo comisiona, va, mira, tú vas a ir a Egipto. Y él no quería ir. Y platicamos varias cosas, ¿verdad? Varias posibilidades. Que se sentía impotente, que no, yo no, ¿verdad? Que soy tartamudo. Mira, hermano, lo que no dijimos en esa ocasión, y lo digo ahora, es que había matado a un hombre allá en Egipto, ¿no es cierto? Y podía ser que cuando él le dice, ve allá, acuérdense que él salió huyendo de Egipto, porque mató a un egipcio que estaba lastimando a un judío, lo descubrieron, lo vieron, y le dijeron, también nos querés matar a nosotros también. Y cuando se sintió, ¿verdad? Que estaba, ¿cómo se llama? Que no había quedado oculto su crimen, salió corriendo, huyó de la justicia egipcia. Entonces, una de las razones también por las cuales Moisés no quería volver a Egipto es porque tenía cuentas pendientes en Egipto. No solamente era porque era tartamudo y yo no sé quién eres tú y yo qué voy a hacer allá, ¿verdad? Etcétera. No, también estaba esta posibilidad, ¿verdad? Así es que
Ese es otro elemento que hay que considerar en la vida de Moisés. Por lo cual no quería obedecer. Probablemente era esto o eran varias cosas, ¿verdad? Todo se juntó, que él no quería ir. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando Dios dice que Moisés era manso, es que él lo convirtió en una persona mansa. Porque cuando estaba en Egipto, que era de la familia real, él se enojó y por nadita, por decir así, mató al egipcio. Eso no es mansedumbre. Eso no es templanza, eso no es ser paciente. Pero ese hombre que se enojó y mató al otro, ahora es un hombre manso. Y por ser manso, puede servirle a Dios. Porque para poder trabajar con gente, aguantar, lo más difícil es trabajar con gente. Lo que más requiere es mansedumbre. Mansedumbre. Y la mansedumbre es el resultado de la humildad. La humildad es reconocer que el poder es de Dios y que yo he sido investido de poder, pero el que manda es Él. Y yo tengo que cumplir mi tarea de la cual voy a dar cuenta. Así trabaja este asunto. Así tiene que ser la comprensión en nosotros, ¿verdad? Para poder tener las actitudes correctas, que es lo que estoy enfatizando en este momentito, ¿no? Así que Mateo 24, 49 dice lo siguiente. Leamos Juan 18, 23, por favor. El Evangelio de Juan. Juan 18 y versículo 23. Dice de la siguiente manera. Juan 18, 23. Vamos a ver. Una autoridad abusiva. Juan 18, 23. Aquí estamos en el juicio, ¿verdad? Que Jesucristo fue sometido en el tiempo de su crucifixión. Pero miren lo que dice. Veamos el 22 para un poquito de contexto. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. O sea que para este soldado, Jesucristo le había faltado el respeto. No a una autoridad civil, sino a una autoridad religiosa, que era ¿quién? El sumo sacerdote. 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aquí vemos un abuso de poder. Es que estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Con sus vestiduras y con su altanería y que a él nadie le podía hablar fuerte, pues porque él era el sumo sacerdote, pues engreído. De los que esperan de que la gente les haga, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que los haga ahí la venia. Envanecido. Y a mí me contaba un miembro de mi iglesia hace unos años que a él lo dejó sorprendido negativamente aquí en El Salvador, en una iglesia de la zona rural, donde los miembros de la iglesia, cuando llegaban a la reunión del domingo, por decir algo, tenían que reverenciar a la entrada de la puerta al pastor. El pastor estaba en la puerta y cada uno que llegaba tenía que, ¿verdad?, hacerle reverencia y algunos tenían que hincar rodilla y entraban. Pastor, ¿verdad? Tal vez en otra denominación, otra religión esto no nos admiraría. Pero en una iglesia evangélica, pues, ¿verdad? Que evangélica, ¿verdad? Hay un montón de iglesias evangélicas que no son cristianas, pero bueno. Imagínense, pues, ¿verdad? Hasta dónde llegaba la autoridad de este pastor que había llevado a la congregación a que lo adoraran prácticamente ahí, ¿no? Como un enviado de Dios. Se nos pueden a nosotros deslizar, ¿verdad?, los pies en cuanto a esto. Sin darnos cuenta, podemos ir desarrollando esta actitud, hermanos, no como teniendo señorío, aunque tenemos la autoridad, pero no tenemos que sentirnos, ¿verdad?, como el pavo real. Y es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad?, a Pedro, a los pastores, ¿verdad? No como teniendo señorío. Así que, hermanos, no tenemos que andar sintiéndonos superiores a otros, mostrando señorío en ningún contexto, ni como jefe de la empresa, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa aquí en El Salvador de llantas, que el dueño, ¿verdad?, que era un extranjero, cada día que él llegaba a la oficina se iba de escritorio en escritorio para saludar a la gente. Tomaba el tiempo para ir a saludar de escritorio en escritorio. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo amaneció? Qué bueno, que me alegro verlo.
Mientras que otros entran ahí, ¿verdad? Como casi con capa, ¿verdad? De Superman, de Batman, ¿verdad? Ahí a sus oficinas y no vuelven a ver a nadie porque él es el dueño, el jefe, ¿no? Hermanos, tenemos que, la humildad es importante en todo esto. Porque hemos recibido autoridad, poder, pero que no nos enferme la autoridad del poder, sino que por lo contrario, ¿verdad? Que ese poder vaya acompañado de humildad y de mansedumbre. Es lo que estamos diciendo ahorita. Porque esta falta de mansedumbre y humildad puede echar a perder nuestro ministerio. Estamos hablando pues del buen uso de la autoridad del cristiano, ¿no? Ni débil, ni abusiva, ¿verdad? Bueno, ahí está la advertencia de Pedro entonces, ¿verdad? Ok. Consecuencias de no someterse a la autoridad de Dios. Esto vamos a ir rápido. Vamos a ver. Eso no lo tengo acá. Romanos 13. Consecuencias legales. El castigo. Esto lo voy a leer ahorita y lo vamos a desarrollar más adelantito, hermanos. Consecuencias legales de no someterme a la autoridad de Dios. Castigo en el ámbito civil. Leer Romanos 13, por favor. Dice que no en vano lleva la espada, ¿verdad? La autoridad, ¿no? Si no respetamos ahí al policía, las leyes de tránsito y otras leyes, pues vamos a tener castigos, cárcel, pena. 2. Consecuencias morales. Culpa. Esto que lo vamos a retomar más adelantito. Ahorita solo se los leo. Consecuencias morales, culpa en el ámbito social. Esto quizás lo leemos, hermanos, porque esto creo yo que es bien importante. Pero vamos a leer el 3. Consecuencias espirituales. El tribunal de Cristo. Expulsión de una iglesia. Y enfermedad y muerte. ¿Se acuerdan ahí cuando tomamos la mesa del Señor? Que leemos un pasaje de Corintios donde dice que por esto muchos duermen entre vosotros. Y otros están enfermos y otros duermen. ¿Por qué? Porque están tomando la mesa del Señor indignamente. Entonces, pero lo dejamos ahí. Pero quizá el punto que me interesa aquí, que puede ser una sutileza no muy mencionada, es en Romanos 13:5. Vayan conmigo, por favor, a Romanos, capítulo 13 y versículo 5. Otro gran descuido, creo yo, de lo que se habla poco en la iglesia, en nuestros púlpitos, es sobre la conciencia. Aquí hay mucho que hablar de la conciencia, hermanos. Vamos a ver si en su momento hablamos de esto, ¿verdad? Que Dios nos permita ahí programarlo. Pero la conciencia, en la Biblia aparecen diferentes tipos de conciencia. Una conciencia que está endurecida, esa ya no tiene sensibilidad, ya no funciona. Una persona que puede hacer las cosas más malas y no se siente mal, porque está cauterizada su conciencia. La otra está sucia, conciencias sucias, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, cargada de pecados, tampoco opera, tampoco funciona bien, porque ha hecho cosas malas y no confiesa, ¿verdad? No confiesa pecado. Otro gran deficiencia en la vida del cristiano hoy en día es que no confiesa pecado. La única vez es que es como eso de que cuando oramos, bueno, solo cuando comemos, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por la comida. ¿Y cuando confesamos pecado? Pues una vez al mes que tomamos la mesa del Señor, que participamos de la mesa del Señor. Entonces ahí hacemos una confesión rapidita. Sí, Señor, perdona todos mis pecados. Sí, pero no es un examen de conciencia. Y entonces hay un montón de cositas que estamos haciendo, cositas que no hemos confesado, cositas que no reconocemos que son malas, y entonces se comienza a cargar nuestra conciencia y tenemos una conciencia sucia. Y la Biblia dice que debemos de tener una conciencia limpia. Limpia significa que cada vez que me ensucio, a limpiarme, cada vez que hago algo malo, a confesar, ¿verdad? Cada vez que hago algo indebido, a examinarlo. Así me voy a superar yo. Pero, hermanos, cuando yo obedezco las leyes civiles de mi país, no solamente debe ser uno por causa del castigo. Ahí viene el policía, te va a poner multa. Mira, la multa es de 500 pesos, ¿verdad? Tener cuidado. No, es que no debo hacerlo por la multa. No debo hacerlo porque está mal hecho. Me siento mal estar haciendo eso. No debo hacerlo porque mi conciencia no me deja.
porque sé que después la conciencia me va a agarrar y no me va a dejar, me va a remorder y no. Es decir, una conciencia sensible, que es una conciencia limpia, me va a llevar a actuar mejor que el miedo a una multa, a un castigo civil. Es lo correcto. O sea, yo no debo hacer aquello porque mi conciencia no me deja. Entonces encontramos que la conciencia es más fuerte que una atadura, que las leyes, ¿verdad? Es una amenaza. Por eso dice entonces en Romanos capítulo 13 y versículo 5, leámoslo. Leamos el versículo 4 por el contexto, porque es servidor de Dios, hablando de las autoridades, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí, consecuencias legales, castigo. Pero en el 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hermano, la motivación verdadera, genuina, correcta, no es miedo al castigo, sino que mi conciencia, que es sensible, que es una conciencia guiada por el Espíritu Santo, una conciencia guiada por los principios bíblicos, no me deja hacerlo. Es que no puedo. A una señorita que se le ha enseñado la honestidad, va a guardar su virginidad con la actitud correcta. Es que porque puedo quedar embarazada, ¿verdad? Que mi mamá, si mi mamá se entera, me mata. No, esa no es la motivación. Es que su honestidad no la permite perder su virginidad, ni hacer cosas indebidas. Su conciencia. Tenemos que trabajar. Los pastores, los padres, los maestros, somos creadores de conciencia. No se trata de amenazar y castigar. No somos creadores de conciencia. A nuestros hijos hay que crearles conciencia. Educar su conciencia, que tenga una conciencia sensible. No es castigo, es la conciencia. Así que nosotros los cristianos, bueno, primero tenemos que ver cómo anda nuestra conciencia. Y segundo, tenemos que convertirnos en personas que somos expertos de formar conciencia. Por eso yo veo que de nuevo es un tema bastante desconocido en la predicación nuestra. Estoy mencionando deficiencias en algunas iglesias, probablemente en la suya no, Dios quiera que no. En las vidas de algunos cristianos, espero que en la de nosotros no. Pero si no, comencemos a trabajar, porque hermanos, el libro de Romanos, que es un tratado teológico, habla bastante de la conciencia. Ojo, pongan atención, si quieren comenzar un estudio personal de la conciencia, es en Romanos, entre otros, ¿no? Entonces, así las cosas. Me callo un ratito, no sé si hay algún comentario, consulta, pregunta. O me explico bien, o no me explico bien. A mí me asombra mucho lo que dijiste respecto a tenderle los tapetes a los pastores o a cualquier persona en eminencia. Y me acuerdo mucho del pasaje de Apocalipsis 22, cuando Juan habla con el ángel y lo que le dice el ángel. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Sí. Hermano, lo que pasa con nosotros, los evangélicos, que nuestro origen religioso fue en la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica la cultura era, pues, ¿verdad?, de besar la mano al sacerdote, tenerle un respeto y admiración más allá de lo normal, ¿verdad? Porque era el representante de Dios, el que quita y pone, el que perdona pecados,
Y eso da como un temorcito, hay que estar bien con el sacerdote para que me perdone, ¿no? Eso les da a ellos una autoridad más allá de lo correcto. Entonces, cuando nosotros nos hemos convertido al evangelio, de alguna manera nuestras conciencias están hechas para que nosotros admiremos al líder y la trasladamos al pastor. Y entonces comenzamos a tratar al pastor como, ¿verdad? Como que fuera el sacerdote, ¿verdad? Que casi le besamos la mano y el pastor y comenzamos y claro, hay que respetar a todos y al pastor, pero hemos traído esa cultura, hemos trasladado esa conciencia equivocada, ¿verdad? Y entonces eso hay algo que hay que corregir, hermanos. El pastor, en primer lugar, no debe dar la pauta de que yo soy especial, que algunos lo hacen, ¿no? Y nosotros los miembros de la iglesia, pues debemos de dar al pastor como todos nosotros, como los demás miembros de la iglesia, no tiene ni más ni menos, ¿verdad? Derecho a recibir respeto. Así que hay pastores que lo piden. Por eso a mí, hermanos, yo lo digo, ¿verdad? No quiero molestar a nadie, pero yo no demando que me digan reverendo, ¿verdad? Incluso un hermano bromeando dice reverendo pecador, dice, ¿verdad? Sí. No puede reverendo pecador, ¿verdad? Pero yo reverendo, reverencia. Si esa palabra en la Biblia aparece en relación a Dios, hermano. Y si no está en la Biblia, no existe. Y en la Biblia no encuentro que nadie en el Nuevo Testamento andaban pidiendo reverencia, ¿verdad? Ya se había convertido en título. A mí me lo ponen a veces, hermanos, pero yo no lo uso ni lo quiero. Y si puedo lo borro ahí en una tarjetita, ¿no? Peligroso eso de reverendo. No tiene sentido, no es bíblico. A no le gusta el título, ¿verdad? Pero a mí no. Hermano. Bueno. Hermano, ¿me escucha? Sí, hermano. Sí, una preguntita, hermano. Es que con referente, a Romanos 3:1, dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, se refiere también a las leyes y todo que existen. En el contexto civil, sí. Los gobiernos, ¿verdad? Sí. Pero, ok, entonces tenemos que sujetarnos, pero si el gobierno, el Estado, impone una ley que va contra la palabra de Dios, o sea, no nos podemos sujetar a eso, porque hay leyes que salen que es el mismo, no sé, el mismo enemigo, y no son puestas por Dios, tal vez. Entonces tenemos que hacer, pues, lo que Dios nos dice, y no lo que, en ese caso, no lo que la ley nos establece. Sí, gracias a Dios hasta ahora en nuestros países en Centroamérica o en Latinoamérica no tenemos muchas leyes que vayan en contra de la iglesia o de los principios bíblicos, porque estamos eso de lo ¿cómo se llama? Libertad de culto. Pero como por ejemplo en Estados Unidos, donde ya se pone la ley del aborto o la ley de matrimonios igualitarios, y van a llegar donde usted como pastor le dice, vaya, cásenos. Y usted dice, no, lo siento, ¿verdad? No lo voy a hacer. Pues le toca cárcel, hermano. ¿Verdad? Como le tocó a Pedro. Entonces, a eso debemos de estar dispuestos en los próximos días. Yo creo que en Costa Rica ya se está más adelantado ese humanismo en ese sentido, y en Argentina, etcétera. Entonces, por eso nosotros los cristianos, antes de que se haga ley, debemos de orar y hacer nuestra parte para que no se haga ley. Porque si se hace ley, eso que es indebido, ya perdimos. Nos toca cárcel, hermano. Así que hoy es el momento de parar el aborto, parar cualquier ley que sea antibíblica, que sea antinatural, ¿verdad? Y la iglesia debemos de organizarnos para decir, no tirar piedras ni manchar, pero levantar la voz y decir, aquí hay un principio bíblico, pues esto y yo no esto, y que usemos la democracia como aquel día. Lo que tenemos hoy en día en un país X, El Salvador, que la población en general es tan ignorante de lo bueno y lo malo, o sea, le falta educación moral, de que le da lo mismo que se casen, que le da lo mismo el lesbianismo, que le da lo mismo el homosexualismo, porque no es importante para ellos. Máxime si las películas hollywoodescas están apoyándolo de una manera subliminal, ¿verdad? Entonces, ya hay una aceptación en los medios. Ya se dan noticias de que mataron, ¿verdad? Ahí al muchacho porque era gay, ¿verdad? Y entonces estamos en una sociedad intolerante. Y mire,
todo eso es del diablo. Pero entonces nosotros eso debemos de trabajarlo. Bueno, ya me he desviado un poquito, hermano, pero sí, ¿verdad? Nos podemos confrontar un día con una ley que no es correcta. Y antes de que eso pase, ¿verdad? Hagamos valer los principios bíblicos en nuestro país y en nuestra sociedad. Bueno. No sé si otro comentario o alguien, algo ahí. Bien, muchos tienen su cámara apagada, ¿verdad? Pero esperamos que estén ahí conectados, ¿verdad? Está bien. De acuerdo. Aquí estamos presentes, creo. Sí, sí, presentes, ¿cómo no? Sí, aquí estoy. Quiero saludarlos, quiero verlos, ¿verdad? Me alegra verles, ¿verdad? Así que mucho gusto. Si es más cómodo para usted apagar su cámara, no hay pena, ¿verdad? A la hora de la foto nos vamos a dar una saludadita, ¿verdad? Pero para mí es un gusto. Y si no, voy a apagar la mía. Aquí estoy yo también, hermano. Ok, hermano Sandra Cedo, Luis Vázquez, Juan Carlos, Daniel Carillas, Gil, Adriana, familia Maldonado, qué bueno, ¿verdad? Hermano Julio, Costa Rica. parece que en el chat te están haciendo algunas preguntas, no sé, Daniel. Vamos a ver. Sí. Yo creo que Si me permite leerlo, María Eugenia, ¿verdad? Dice, creo que estar sujetos en el ámbito de la iglesia y de cualquier otra línea en nuestro manual está como hacerlo. Dios nos dejó su palabra como el manual infalible, sí. Incorruptible, el hombre tristemente y más en la iglesia cambia y erra en cómo estar sujetos y quizás muchos lo hacen por ignorancia y dejarse manejar hasta por pastores. Correcto. Todo eso, y en los próximos días vamos a hacer un cuadro, ya les voy a mandar la información, que va a ser la última, después de las vacaciones, donde les va a ir un cuadrito donde vamos a manejar todo eso que la hermana nos comenta, ¿verdad? Esos equilibrios que hay que mantener. Julito, disculpe, Daniel también pregunta algo arriba, dice, ¿tiene límite la autoridad en sus distintas funciones? En sus distintas funciones. Vamos a ver, ¿tiene límites la autoridad? Como no nos dice en qué ámbito, acuérdense que estamos hablando del ámbito de la familia, el ámbito del gobierno civil, el ámbito empresarial, el ámbito eclesiástico. Entonces, dijimos al principio, hermano, que sí, la autoridad cuando viene de Dios es absoluta. No se puede negociar, no se puede discutir, es cosa de obedecer y entender por qué. Pero cuando hablamos de la autoridad delegada de Dios en nosotros, entonces esa tiene límites, ¿verdad? Tiene límites. Yo tengo autoridad sobre mis hijos, pero tengo límite. No debo de exasperarlos, dice por ejemplo un pasaje, ¿verdad? Ni los voy a golpear hasta matarlos con cólera, porque entonces no es correcto. Y entonces interviene el gobierno civil, me quita el poder y yo soy el culpable de que me quite el poder, cosa que está pasando hoy en día, ¿verdad? Porque muchos principios de la ONU, de que para proteger al niño han tenido que sacarlo de la familia. Eso no es correcto, pero una autoridad abusiva, ¿verdad? Entonces ha permitido esto o ha llevado a esto. Entonces, sí, cuando Dios administra directamente la autoridad es absoluta, porque es perfecta y correcta. Pero cuando Dios le delega al rey, el rey puede cometer error en la administración de la autoridad y entonces eso es relativo. Relativa significa que tiene límites, ¿verdad? La autoridad de un esposo sobre la esposa tiene límites. Y hemos dado algunos ejemplos y encontramos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que vamos a seguir buscando. No sé si respondo de esa manera la pregunta, ¿verdad? Okay. No sé si hay alguna otra pregunta que me estaba viendo. No, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, volvamos al PowerPoint y ahí encontramos una variable. Vamos ahorita a esto para terminar esta noche, en los próximos 15 minutos. Vamos a lo que es la autoridad espiritual, que es el último contenido que les mandé hace unas 2 semanas, ¿verdad? Creo que ya todos lo tienen, si no, pues, ¿verdad? Es tiempo de todavía solicitarlo, que es el que vamos a usar ahora. Aquí, decía yo la semana pasada, estamos hablando de la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo. Hemos hablado esta noche de la autoridad del cristiano. Pero una cosa que nos puede parecer chocante o que no se predica mucho por cualquier razón, pero es peligrosa porque se puede ser un descuido, es que Dios, parecería contradictorio, de ahí la importancia de hablar de esto, Dios le ha dado al diablo autoridad.
Significa que si Dios ha formado el gobierno civil, tiene un propósito de haber formado el gobierno civil, mantener la sociedad en paz, en orden, garantizar la paz, la tranquilidad para que se pueda trabajar y ganar el sustento, para que podamos vivir en paz, dice ahí, 2 Timoteo 2:2. Si le ha dado al hombre la autoridad en la familia, sobre el esposo y sobre los hijos, es que hay un propósito, hay un para qué. Y hermanos, la existencia del diablo hasta ahora tiene un propósito. Y el que Dios tenga al diablo todavía activo en este tiempo, entonces le ha dado funciones, tiene cosas que hacer y entonces le ha dado autoridad. Repito, puede parecer contradictorio, pero sí, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queremos, ese capítulo queremos abrir ahora, porque decía la semana pasada que es peligroso no conocer al enemigo. Y nuestra relación con el enemigo. Es decir, yo, ¿qué quiero tener relación con el enemigo? Pero usted no, pero él sí, ¿verdad? Él sí tiene relación con nosotros. Y por eso nosotros necesitamos tener lo más claro posible. Por eso el material que les he mandado es bastante extenso, creo yo, no es exhaustivo, pero es bastante extenso en cuanto a la persona del diablo, ¿no? Así que vamos a hablar del diablo, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. Abramos ahí entonces en el PowerPoint. En Isaías 14 y Ezequiel 28, dos pasajes del Antiguo Testamento que no sé qué tanto lo conocen, no sé si algunos nunca lo han leído. Y no quisiera yo tomar tiempo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Para aperturar el tema. Vayan conmigo entonces a Isaías capítulo 14. Lo que encontramos aquí es bastante información básica. Isaías capítulo 14. Algunos ya lo han leído, otro quizás será bastante nuevo, pues vale la pena que tomemos el tiempo. Isaías capítulo 14. Aquí no me voy a meter ahí a la exégesis de la cuestión, porque no tenemos el tiempo, pero aquí lo que encontramos es que Dios nos va a hablar del diablo a través de un personaje histórico, un rey, el rey de Babilonia. Entonces, en el capítulo 14, no tengo el versículo aquí, pero lo vamos a ver. Vamos a leer versículo 10, hermanos. Isaías 14, versículo 10. Perdón, el 9. Tenemos información importante también en el versículo 9. Comienzo a leerlo. El Seol, hablando del lugar de los muertos, ¿verdad? El Seol, abajo, se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Fíjense, levantó muertos, ¿verdad? Es el lugar de los muertos. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones que estaban en ese lugar. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, de una manera sorprendida, que tú también vienes aquí al infierno, ¿no? Tú también vienes aquí al Hades, ¿verdad? Al Seol. ¿Qué pasó? Si tú eras la creación más, es como decimos ahí bromeando, ¿verdad? La sorpresa en el cielo. Ay, mira, está fulano, está aquí en el cielo, ¿verdad? O allá en el infierno también van a sorpresas. Mira, también viene bajando aquí, ¿verdad? Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol, ¿qué cosa? Tu soberbia. ¿Qué es lo que hizo que el diablo fuese condenado y fuese al infierno? Su orgullo, su soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Parte de la condición de estar en ese lugar de muerte. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, ¿cómo caíste? Pero ¿cómo tropezaste? ¿Cómo es que llegaste a esta condición? Si tú eras el lucero, de viene Lucifer, ¿verdad? Lucero de la mañana. Lo que está diciendo ahí es que fue de la creación, de las creaciones más hermosas de Dios, el diablo. Y ese fue el problema. Como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Que la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Porque es tan bonita
pero es tan bonita que se envanece. Y andan la grulla de muchachos detrás de ella hasta que la arruinan. La feíta, ¿verdad? Se casa bien. Hay hombres que dicen, yo me voy a casar con una fea para que no me la anden molestando ni deseando, ¿no? No sé, algunos de ustedes. No nos metamos en lío, ¿verdad? Ok, versículo 12. El problema del diablo es que era hermoso. Era el ser más poderoso y más sabio que Dios había creado. Y en lugar de disfrutar esa situación, se envaneció. ¿No? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Fíjese, su relación con las naciones. Su relación con las naciones. Dice, que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aquí está. Aquí es donde está la proclama de su pecado que se manifiesta a través de lo que él dice. Tú que decías en tu corazón, algo íntimo, ¿verdad? Algo que estaba en él. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, esas religiones que dicen que uno puede llegar a ser divino, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de esas religiones, ¿verdad? Es una evolución espiritual. Evolución espiritual porque la evolución darwiniana, ¿verdad? Biológica es que de la célula unicelular del mono venimos a hombres. Y la evolución espiritual es que es la continuación de la evolución biológica. De hombre nos convertimos en dioses. Son unas doctrinas falsas, pero que a mucha gente les encanta porque los hace sentirse, yo puedo llegar a ser, ¿verdad? Como Jesucristo, ¿eh? De un hombre mortal y corriente. Esa evolución espiritual, pero que no es bíblica, ¿eh? Para que lo estudien ahí, ¿no? Así que, dice el versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, etcétera, etcétera. De aquí tiene dos aplicaciones este pasaje. El histórico, que es, aquí está hablando de Nabucodonosor, pero Dios ocupa a este personaje para representar al diablo. Entonces a quien está describiendo es al diablo. Ya no es al personaje histórico, al rey Nabucodonosor. Es la doble aplicación, ¿verdad? Que encontramos en hermenéutica. Dejémoslo eso. Entonces, aquí estamos viendo al diablo. ¿Por qué lo hemos leído? Por si alguien no lo sabía, no lo había leído antes, o no lo había relacionado con el diablo. Segundo, porque nos da detalles, nos da información importante que vamos a usar más adelante cuando nos habla del carácter del diablo. Nos habla del pecado del diablo. Y nos habla del castigo del diablo. Y nos habla de qué? Del poder que tiene sobre las naciones. Así como Nabucodonosor estaba sobre un montón de reinos y ejercía autoridad sobre ellos, el diablo hoy en día, el 2021, ejerce autoridad sobre naciones. Tiene poder delegado de Dios sobre naciones. Que a veces no es que Dios quiera, es que Dios permite, como hemos dicho antes, hemos aclarado. Así que, hermanos, eso de la que hablaba aquel día que se ve el tema de la conspiración, ¿verdad? Las conspiraciones, pues eso tiene una base bíblica, tiene una base espiritual. La gran conspiración está aquí. El diablo tiene control sobre todo el mundo y él está haciendo que las cosas marchen conforme el príncipe de las corrientes de este mundo, como dice en el libro de Efesios, que es lo que vamos a ver a continuación. Así que tenemos que aceptar esta noche, hermanos, que Dios le ha dado autoridad al diablo, que es un personaje, un ser con mucho poder y con mucha autoridad de parte de Dios. Dios sabe por qué y nosotros vamos a tratar de descubrir esto, ¿verdad?, en los próximos días. Tenemos pocos minutos, vamos a adelantar entonces un poquito más. Si gustan, vamos a Ezequiel 28 ya para despejar, ¿verdad?, esta base, Ezequiel 28. Ya de ahí nos vamos a otros puntos.
Ezequiel capítulo 28. Aquí encontramos casi paralelo el pasaje, pero hay una otra información nueva para nosotros. Dice entonces, Ezequiel 28. Uy, está bastante información, pero tenemos que cortar aquí. Vamos a ver. Ezequiel 28. Y eso es lo que estoy viendo ahorita. Leamos desde el versículo 8, hermanos, por favor. No quiero dejar afuera nada. Bien, versículo 8 dice: al sepulcro te harán descender. Igual es la misma cuestión exegética. Está hablando de un personaje, de un rey, pero entonces se refiere al diablo, ¿verdad? Dice: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Entonces, aquí está la primera cuestión rara, ¿eh? Un hombre que se cree Dios. Bueno, el diablo quería ser Dios. Junto a las nubes pondré mi trono, ¿verdad? Y seré semejante a Dios. Y entonces es la misma situación acá. Yo soy Dios, dice. Tú, hombre, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas, o endechas es maldiciones, ¿verdad? Y burlas sobre el rey de Tiro, que es el que está representando al diablo. Y dile: así ha dicho Jehová. Cuando se dice así es porque Dios está dando una condena, ¿verdad? Hacia alguien, hacia algo. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, aquí va la descripción, tú eras el sello de la perfección. Nosotros hoy en día usamos sellos, ¿verdad? ¿El sello de qué? De aprobación. Cuando un producto se produce y entonces se le pone, después que lo han visto, que no tenga ningún error, ¿verdad? Ninguna falla, que sea perfecto, le ponen el sello de la perfección. Y sobre toda la creación de Dios, el diablo, Lucifer, era el sello de la perfección, donde Dios hizo lo máximo en cuanto a un ser creado, ¿verdad? Dice: en Edén, en el huerto de Dios, perdón, vuelvo al versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Imagínense, hermanos, si nosotros podemos hoy en día, en este tiempo, ver cosas hermosas y lindas, ¿cómo no sería Lucifer? Una cosa, una persona, un ser, un hombre, ¿verdad? Un varón hermosísimo. En Edén, dice, aquí no podemos, esto nos da, son pistas. Estamos hablando del diablo. Sí, miren lo que dice aquí. En Edén, allá donde Adán y Eva, en el huerto de Dios estuviste. La serpiente. En toda piedra preciosa, de toda piedra preciosa era tu vestidura. No solo era el hermoso, sino que se vestía con una estética tremenda. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando se inaugura este ser, ¿verdad? Creado, había una gran fiesta en el cielo. 14. Tú, querubín grande. Eso nos habla de qué tipo de ser estamos hablando. No era un serafín, era un querubín. Y un querubín tiene que ver con la soldadesca, ¿verdad? Con algo castrense. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios los creó perfecto. Un día, él, por el libre albedrío, se echó a perder, porque su corazón se comenzó a envanecer. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, por eso hay que cuidar el corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas.
sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La vergüenza, ¿verdad?, del pecado. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, pero maravillarse con una sorpresa negativa, ¿verdad? Como cuando a alguien le pasa la peor desgracia y uno está, pero ¿qué pasó con este, verdad? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Interesante, ¿verdad? Estos pasajes para que los conozcamos y aprendamos. El diablo es un ángel, pero tiene personalidad. Nosotros somos seres humanos, pero tenemos personalidad. Dios es Dios divino, pero tiene personalidad. Y entonces el peligro de tener una personalidad, un alma, es de que se puede corromper, de que nos podemos envanecer. Así que en ese sentido, hermanos, de aquí, aún del diablo, podemos nosotros tomar grandes lecciones. Hay algo que está haciendo que usted se enorgullezca, hermano, que se sienta superior a otros o que su conducta se altere. Alguien dijo que si quieres conocer a alguien realmente, dale poder. El poder enferma. Así que cuidado con el poder. Dios nos ha dado poder, hermanos. Pero cuidado con el poder. O no lo usamos o abusamos del poder, o el poder nos puede enfermar de diferentes maneras. De ahí la importancia de que nosotros hablemos acerca de esto. Son las 9. No sé si ustedes tienen algo que comentar, algo que preguntar, algo que compartir. Vayamos abriendo las cámaras para la foto, creo yo, ¿verdad? Que nos van a tomar otro ratito. Mucho que en esto que hemos leído, Sí. de Isaías y Ezequiel, aunque tiene autoridad, cómo Dios nos revela que esa autoridad mal usada por el diablo va a ser castigada y nos muestra su fin. Sí. Entonces, qué bonito el poder de Dios sobre un ser con fuerza, con autoridad, pero lo que veo es el poder del gran Dios. ¿Qué poder tiene ese Dios para castigar a un ser con tal poder? Sí. O sea, sorprendente, es el poder. Veo un Dios súper poderoso. Sí, Dios tiene un poder infinito, o sea que es inmensurable, no se puede medir, ¿verdad? No se puede medir, es decir, con matemática humana no se puede medir, y con imaginación humana, que la imaginación nuestra nos permite llegar a situaciones, ¿verdad?, sorprendentes, tampoco podemos imaginar el poder de Dios. Imagínense solo sustentar todo un universo, que hoy por hoy algunos creen que es finito, que no, sí es finito, pero tan grande y cabe en la palma de la mano de Dios. Por eso las comparaciones de Isaías son hermosas, ¿verdad? Porque nos permiten a nosotros humanos con nuestra mentalidad tratar de entender mucho el poder de Dios, su grandeza, ¿verdad? Sí, cómo no. Y también perdón, que nos permite ese Dios grande ser sus hijos. Qué privilegio. Ajá. Y en este punto, con el cuidado que estoy advirtiendo, es que nos ha dado poder. Y por eso el diablo nos sirve de ejemplo. Nos ha dado poder. Y muchos de nosotros ni entendemos el poder que nos ha dado, ni lo estamos usando. Y esa es una falta. Pero también cuidado con irnos pasando, ¿verdad?, con la actitud del diablo. Por eso estamos compaginando esto en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Tenemos algún comentario? Quisiera además comentar algo. Sí. Que para mí ha sido impactante, ha sido y esta clase, porque yo llevo como 2 años, más o menos, leyendo Efesios 1 y Efesios 3, pero hasta ¿para qué? Para orar así, porque, y poco a poco he ido entendiendo, y yo siempre lo digo así, lo hago mío, ¿no? Entonces ahorita que estoy viendo esto, y yo la verdad no había visto esto, lo de acerca del diablo, o sea, Isaías. Sí. Pero lo que me quedó, a mí me gustó mucho lo de Efesios, que dice, alumbra el entendimiento, y lo pongo para mi familia y para mí, ¿no? Yo creo que así he sido como que más, puedo ser más inteligente, porque si no, donde dice Efesios 1, alumbra el entendimiento, yo pongo de mi familia y de mí, para poder ver, para saber cuál es el llamado, el propósito, y para saber exactamente eso, para poder ver la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿no? Porque pues yo puedo decir del poder, pero cada vez como que es verdad lo que dice la Biblia,
que la palabra nos da sabiduría, que la palabra, así lo dice, ¿no? Que alumbra nuestro entendimiento. Y ahorita, pues, hablaba de poder y hablo de poder yo lo voy para la inteligencia que yo quiero tener y para mi familia, para mi esposo, y sabiduría para saber vivir esta vida, ¿no? Sabiduría para sabernos relacionar con todos, porque algo que le he dicho a mis hijos es que el show de esta vida es sabernos relacionar unos con otros de la manera correcta. Esta clase me ha llevado así como que mis ojos ya así como que tienen aumento mis lentes, ¿no? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dice la palabra, ¿no? Ay, sí. Y yo mis clases la pongo con mi hijo, tiene 20 años, y nos gusta. Y mi esposo como que ya nada más lo estoy viendo qué pasa y ve mis videos. Porque yo tengo que repetirlo, ¿no? Mis clases 2 o 3 veces y no entiendo. Y voy sacando mis apuntes. Eso es clave. Pero esta está tremenda. Qué buena bendición, hermana, ese testimonio. Tenemos un comentario aquí que se los leo, ¿verdad? Para todos. Dice, de María Eugenia, Costa Rica, todos. Okay. Tengo consulta, quizás me equivoco. En 1 Timoteo 2:12, cita que Dios no permite a la mujer se enseñoree del hombre, que se mantenga quieta y escuche. Dios diseñó a la mujer como ayuda en el caso de que esté con su esposo, porque hay mujeres solas, jefas de hogar. Vamos a ver si entiendo. Pero lo que continúa, dice, porque lo que no comparto es la parte de pastora según... Mire, por eso hemos establecido de que hay una estructura social y en la familia hay una estructura, ¿verdad? De autoridad, donde Dios ha delegado en el hombre, ¿verdad? El tener la autoridad, desde allá, desde Génesis, ¿verdad? Donde yo estábamos discutiendo estos días de que no es cuando Dios le dice a Eva que Adán se va a enseñorear sobre ella, no es castigo, sino que es necesidad. Ahora se necesita ya una estructura, ¿verdad? Una línea de autoridad para que las cosas funcionen bien. Entonces, aquí en este lugar donde Pablo está diciendo esto es porque probablemente por circunstancias de esa sociedad, de ese tiempo, habían mujeres que estaban tomando autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Y entonces no era bueno, iban a haber consecuencias. La mujer, aparte, mire, por eso decía yo que si Dios me da una pluma a mí, yo debo entender qué quiere que yo escriba. Si me da una pala, debo entender que Dios quiere que vaya a hacer un agujero por ahí, da una zanja. Entonces, Dios no solamente le dio al hombre la autoridad y la tarea y el rol, sino que lo diseñó emocionalmente, mentalmente y físicamente para que cumpla el rol que le ha dado. Y si Dios le dio a la mujer un rol, entonces también la diseñó para que sea exitosa y funcional para llevar a cabo ese rol emocionalmente. De una mujer, cuando le toca ser jefe de familia, sufre, porque no está diseñada para eso, está esforzándose. Ahora, no quita eso que hay personalidades donde el hombre puede ser más, bueno, ustedes saben la teoría psicológica, ¿verdad? Del flemático, el melancólico, el colérico, ¿verdad? El sanguíneo. Entonces, cuando los psicólogos analizan a la mujer, encuentran una combinación de que es más sanguínea, melancólica. Pero el hombre es más colérico, flemático, ¿verdad? Pero no quita de que haya mujeres que sí son muy decididas, son muy fuertes, que pueden ser buenas gerentes, ¿verdad? Buenas jefes de familia. Pero una mujer, aunque sea tenga esos dones, ese carácter, que sea colérica, sanguínea, perfeccionista y muy buena como jefe, como gerente, pero debe, por sabiduría, debe someterse en el hogar a su esposo. Debe tomar el rol que le toca. Mire, ¿quién va a darle más cuentas a Dios? ¿El subalterno o el jefe? El jefe. El jefe tiene más responsabilidad. El hombre tiene que darle más cuentas a Dios que la mujer en ese sentido. Pero como repito, entonces, cuando nosotros definimos bien, hay que trabajar más el punto. Yo solo estoy dando una respuesta así rapidito, pero vamos a retomarla
más adelantito, máximo si usted me recuerda. Pero lo que dice la hermana aquí es, pues lo que no se acepta es una mujer pastora. Eso, digamos que si hay hombres, que el hombre haga lo que tiene que hacer. Y hay iglesias donde hay pastoras porque los hombres no son muy responsables y no quieren tomar responsabilidad espiritual, entonces a la mujer le toca hacerle de pastora. Pero la mujer sabia, con conocimiento bíblico, pues puede cumplir la función de pastora, no el título, sino la función, la necesidad de dirigir una grey. Pero en cuanto pueda levantar discípulos varones y surjan hombres, que le entregue la responsabilidad a la estafeta, porque eso es lo correcto, pues. Yo puedo estar en mi familia, si mi esposa, bueno, a mí me tocó en un tiempo, una temporada que mi esposa sostuvo la familia 6 meses. Nos fuimos de misioneros ahí, ¿verdad? A otro estado, y entonces ella consiguió trabajo primero que yo. Entonces ella estuvo llevando la plata a la casa, trabajando afuera. Y yo lavaba, yo hacía la limpieza, yo estaba con los niños preparando la comida, pero en cuanto yo conseguí trabajo, se volvieron los roles, ¿verdad? Al formato correcto, ¿verdad? Entonces, pero es donde vemos, pues hoy en día hay feminismo, carnalidad, necesidad. Cada caso es diferente, hay que analizarlo diferente. Pero el principio está claro, ¿verdad? La mujer no debe tomar responsabilidades de jefatura, sino el hombre. Tal vez por un momento, por necesidad, pero eventualmente hay que volver las cosas en su lugar para que Dios bendiga y para que la estructura funcional no baje, ¿verdad? Una pregunta. Sí, así como usted dice que en el área laboral o empresarial, ¿en el ministerial es igual? No, hay ciertas variables, ¿verdad? Sí, hermano, perdón. Pero bueno, mi esposo, a él siempre ha sido así a él le gusta apoyar que llevando con el transporte, financieramente, cuando se puede. Sí. Pero los que estamos en el ministerio somos yo, y ahorita que ya están grandes mis hijos, pues ellos, ¿no? Pero es lo que yo lo entendí al transcurrir de los años, que él le gusta, porque él le gusta estar como que atrás. Nos lleva los instrumentos, andamos para acá, levantamos gente para enseñarles. Pero a él no le gusta estar al frente, le gusta así como que apoyar, hasta financieramente. Sí. Y ya, yo dije, no, si no quieres, pues no. ¿No? Pues mire, hermana, yo creo que está bien, fíjese, porque yo creo que, vaya, lo voy a decir así, a mí me pasó un poquito de esto, porque a través de la historia de mi ministerio he rehuido tomar posiciones de primera línea. Me siento más cómodo estar de segunda y tercera, ¿verdad? A veces se han dicho, ustedes dos, ¿quién quiere ser el jefe? Él, yo me quedo aquí, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Eso. Creo yo que tiene que ver un poquito con la humildad. Entonces yo creo que el sentir de todos debe ser ese. No aspirar a ser el que está en la cámara, ¿verdad? Debe ser la actitud correcta. Y tomamos la responsabilidad porque no hay otro y con gusto, ¿verdad? Lo vamos a hacer, es un privilegio. Pero yo prefiero siempre estar atrás, ¿verdad? Creo que eso es bueno, ¿verdad? Y yo creo que el ministerio de su esposo es el de servicio, ¿verdad? Es el de servicio, el de estar cargando con esto, cosa que no todos quieren hacer, así que qué bonito, porque la mayoría, repito, sin querer queriendo, queremos estar ahí en la foto, ¿verdad? Aparecer ahí en la plataforma. Así que creo que es bueno, qué bonito. Bueno, hermanos. Hermano. Sí, hermano. Hola, Karen. buenas noches. Sí, una pregunta. Entonces, por ejemplo, nosotros asistíamos hace mucho tiempo a una iglesia donde hay pastor y se preparan mucho a familias para, digamos, para pastorear, se puede decir, y para llevar, atraen mucha gente. O sea, yo creo que ahorita ya su doctrina ya está siendo muy, o sea, no la adecuada, porque últimamente hemos visto, de hecho, tienen una página en Facebook y atraen a mucha gente,
pero al momento de, por ejemplo, en los servicios dominicales, hay ocasiones en que la esposa del pastor es la que predica. De hecho, no sé cómo le llamarán a ellos ahorita eso, los que están sirviendo en la iglesia, porque hay un pastor principal, pero aparte tienen como otros, se puede decir que, no sé si diáconos o no sé qué, pero ya los llaman pastores. Y a las mujeres las dejan que prediquen en el servicio dominical y las llaman pastoras. Entonces, yo, bueno, ahorita últimamente que hemos estado estudiando, que he estado en varias clases de aquí, dije, es que está mal su doctrina, porque están trayendo ya hacen mucho como show para atraer a la gente. Entonces, ya hasta a mi hija le digo, es que ya está mal su doctrina porque están las pastoras ahí. Entonces, ahí esa iglesia ya no está funcionando, o qué es lo que está pasando ahí. Bueno, hermana, mucho que hablar en cuanto a esto, ¿verdad? Voy a decir una cosa rapidita. Cuando uno dice alguna cosa rapidita puede dar lugar a un malentendido, ¿verdad? Pero ese día de profundizar más, ¿verdad? Es necesario en el futuro. Yo creo que hay que ver, algunas iglesias tienen ciertas estrategias para poder compartir el evangelio, ¿verdad? El asunto es cuando una iglesia solo tiene estrategias y no tiene doctrina. No es una iglesia fundamentada en la doctrina, sino solamente son actividades, ¿no? Iglesias con muchas actividades, ¿verdad? Que algunas podrían ser hasta mundanas, pero son así como para atraer, ¿verdad?, a la gente. Pero repito, ahí está la diferencia entre fondo y forma. Si son actividades de forma, solamente estrategias, metodología para poder compartir el evangelio y alcanzar ciertos gremios, ¿verdad? Entonces está bien. Pero si después de la persona llega, se convierte y no hay esencia, no hay doctrina, no hay santidad, no hay cambio de vida, entonces solamente es estrategia. Y entonces es una iglesia superficial. Si parte de esa participación de las mujeres o de las hermanas en la predicación obedece a una necesidad, pues está bien. Pero si ya es una posición feminista o una doctrina que no es correcta, pues entonces habría que analizarla más despacio, hermana, ¿verdad? Así es que hasta ahí me atrevo yo para no comentar algo que pueda malentenderse, ¿verdad? Porque pues sí, nosotros pertenecemos a diferentes iglesias con diferentes metodologías y formas, pero yo diría eso hasta ahí ahorita, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, la foto, ¿verdad? Que quede constancia. Feliz vacaciones, feliz Navidad, le iba a decir, pero feliz vacaciones, que descansen los que han trabajado duro, ¿verdad? Y que se sigan guardando, hermanos. El COVID se dice mucho, pero sigue causando víctimas, ¿verdad? Por descuidos, ¿verdad? Y así que guardémonos, hermanos, por favor. Nelson. Ok, entonces, hermanos, abran sus cámaras para ya tomar la foto. Faltan algunos hermanos que todavía pueden abrir sus cámaras. Los tímidos. Ok, vamos a tomar la foto a la 1, a las 2, todos sonriendo, y a las 3. Permítame. Espérate, que no se tomó. Hermanos, entre la orden en WhatsApp, sí, ¿verdad? Para cualquier consulta. Otra. 1, 2 y 3. Perfecto, gracias. Bueno, me despedí diciéndoles que estoy a la orden en WhatsApp para cualquier consulta o comentario, hermanos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. En 15 días. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.